día. Yo también quiero agradecer a la comisión organizadora. La verdad que me siento muy honrado de estar aquí. Vieron que siempre los auditorios son muy solemnes, formales. Y yo estoy maravillado con la vista, que es maravillosa. Bueno, he visto las presentaciones de PowerPoint y la verdad que me da vergüenza ahora, porque las mías son tan básicas, no sé, me da tanto trabajo hacer un dibujito que desisto de hacer eso. Así que son muy elementales. Yo he visto que en el programa, yo pensaba hablar de Usucapión, pero vi que hay un tema más y voy a decir algunas cosas entonces sobre los problemas de la publicidad registral. En realidad voy a dar mi opinión y tengo alguna crítica yo al actual Código Civil y Comercial. Algo que creo que acá hay muchos escribanos y personas que se dedican a la publicidad desde el catastro, desde el registro, y creo que el código tiene algunas normas que generan inseguridad, que justamente lo contrario a lo que todos nosotros y en especial ustedes están buscando. Y voy a decir algo primero muy elemental, pero ustedes saben cómo se adquiere un derecho real. Tiene que haber un título suficiente y modo, que es la tradición, ¿no? Cuando se trata de cosas registrables, sobre todo inmuebles, la publicidad se inscribe en el registro para que el acto sea oponible a terceros. No se adquiere el derecho real solo con el título, ustedes lo saben bien, y tampoco solo con la tradición. Recién cuando se reúnen los dos requisitos se puede dar por adquirido el derecho real. Mientras tanto, en el camino sí puede haber un negocio jurídico, un derecho personal, que es diferente. Además, los derechos personales, los que emergen de los contratos, como ustedes saben, son relativos. Ni aprovechan ni perjudican a terceros, en principio, ¿no? Los derechos reales son oponibles a todos, necesitan de la publicidad. El Código Civil, en el artículo 1893, se refiere a esto, a la publicidad de los derechos reales, y dice, se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, dice, coma, según el caso. Yo cuando leo esto, digo, ¿qué quiere decir? Claro, cuando se trata de cosas registrables, se necesita la publicidad registral. Cuando se trata de cosas no registrables, si yo le transmito a otro un reloj, un candelabro o cualquier otro objeto, basta con la tradición, ¿no? Porque no hay publicidad registral. Así interpreto yo esto de según el caso. Pero no es mi opinión la mayoritaria, ¿eh? Muchos consideran, hay una doctrina muy fuerte y mucha jurisprudencia, que la publicidad posesoria puede triunfar sobre la publicidad registral, que es tan importante una como la otra, que son equivalentes. Yo la relegaba para los casos de cosas no registrables, pero no es lo que todos interpretan. Y hay una teoría que viene de un viejo congreso de Derecho Civil de hace muchos años, que dice que cuando a veces la publicidad registral, lo que informa el registro, no coincide con la realidad. Y si no coincide la publicidad registral con la posesoria, ¿cuál va a triunfar? ¿Cuál prevalece? Y dicen la primera en el tiempo. Entonces, yo hoy le transmito la posesión a una persona, digamos hace un año, a una persona le di la posesión y lo formalizamos, hicimos un contrato en un instrumento privado, en un boleto de compraventa. Un año después le vendo el inmueble a una persona distinta. Y acá interviene el notario, pide el certificado en el registro, todo lo que ustedes conocen muy bien. Y el registro le dice, sí, el vendedor soy yo, está todo en orden. Bueno, resulta que en el 2017 yo entregué la posesión y en el 2018 vendí el mismo inmueble a una persona distinta, ese acto jurídico se inscribe en el registro, entonces tenemos publicidad posesoria, publicidad registral. Como les dije antes,
ninguno de los dos adquirió el derecho real. Uno tiene la posesión y el otro tiene el título, pero ninguno tiene las dos cosas. ¿Con quién nos quedamos? Y bueno, tienen en el código el artículo 1170. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares. Este se refiere a las medidas cautelares, porque está también el artículo 756, que se refiere al supuesto de que hay dos personas que reclaman la misma cosa. Y va a triunfar el poseedor con boleto de compraventa, porque es el primero que tuvo la posesión, el primero que tuvo, digamos, publicidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sé que es una opinión minoritaria, pero a mí me parece muy peligroso. Yo firmo un boleto de compraventa, un instrumento privado. Eso no tiene publicidad porque el instrumento privado no la tiene. Sí, según esta visión, la tendría la entrega de la posesión. Quiere que todos nosotros, cuando vamos a comprar un departamento, tendríamos que verificar si hay un poseedor dentro de ese inmueble, porque si no estaríamos obrando de mala fe. Ahora, no hay ninguna norma que diga eso. El código, cuando habla de la buena fe, dice que hay que ver si está inscrito en el registro, hay que verificar otras cuestiones que los escribanos hacen el estudio de títulos. Nunca vi que un escribano, cuando hace el estudio de títulos, verificara si hay un poseedor. ¿Y podría ser responsable el escribano si el comprador ve frustrada su compraventa porque cede su derecho ante un comprador con boleto? Creo que no, ninguna norma le impone al escribano hacer esto. Pero podemos empezar a especular con distintas posibilidades. El artículo 1170, que es, yo soy dueño de un inmueble, tengo acreedores, ¿no? Si no les pago, como ustedes saben, respondo con mi patrimonio, los acreedores me pueden embargar mis bienes, este inmueble. Ahora resulta que hace un año yo suscribí un boleto de compraventa y entregué la posesión. Conflicto entre acreedores que confiaron en lo que dice el registro y el adquirente con boleto de compraventa, que quizás pagó solo, como pide el código, el 25% del precio. Mientras que en el caso que vimos antes, un comprador puede haber pagado el 100% del precio. Bueno, el código acá sí vuelve a proteger al adquirente con boleto. Este artículo se llama boleto de compraventa de inmuebles, se refiere justamente a este caso. Y dice que el comprador tiene prioridad sobre de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble, si contrató con el titular registral, si pagó el 25% del precio, si el boleto tiene fecha cierta. Y acá aparece de nuevo en el inciso D, la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Les parece que para este artículo 1170 la publicidad registral o la posesoria son equivalentes, es suficiente, así la llama. Y otra vez me parece muy peligroso esto, muy inseguro. Yo digo, esto estaba bien quizás para el Código de Vélez, donde la tradición era la publicidad. Pero a partir del año 1968, que tenemos publicidad registral, me parece que equiparar a las dos desmerece a la publicidad registral. Y crea un sistema muy inseguro. Cuando un acreedor embarga a su deudor, ¿cómo sabe que hay un boleto de compraventa? No lo puede saber. Y lo de la posesión, ustedes saben, la posesión es importante, tiene algunos efectos, pero a veces es equívoca. Y si el día que fui al inmueble no había nadie, entonces no me entero que hay un poseedor. Para ser poseedor no es necesario estar todo el tiempo sobre la cosa. El poder de hecho se ejerce de distintas maneras. Y yo pensaba también, alguien me presta plata y como no confía en mí me dice, bueno, te la presto, pero hagamos una hipoteca, quiero una garantía. ¿Y qué hace mi acreedor? Va al registro, se fija si el inmueble está a nombre mío y entonces tranquilo me presta dinero
y hacemos el contrato de hipoteca. El día que va a ejecutar la hipoteca, porque yo no le pagué, se encuentra con un poseedor con boleto. ¿Quién ganaría? Bueno, muchos le van a decir, aplicando el artículo 1170, el poseedor con boleto. Yo acá le encontré una vuelta. El artículo dice que el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad, dice, sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble. Acreedores que trabaron cautelares. El acreedor hipotecario, cuya hipoteca está inscripta en el registro, no necesita trabar una medida cautelar. Ya su derecho real es oponible desde que se inscriba en el registro. Entonces yo diría, bueno, este artículo 1170 lo aplico solo a aquellos acreedores que han trabado medidas cautelares. Porque me guste o no, el artículo existe, yo no lo puedo borrar. Pero lo puedo restringir, decir, si esta es una excepción a las reglas generales, que sea de interpretación restrictiva y no extenderla a otros casos. Pero también, yo no les voy a mentir, es mi opinión y no es la de muchos. Incluso el artículo siguiente se refiere al conflicto que tiene un comprador con boleto cuando el vendedor está en quiebra. Ya esto viene desde la reforma del año 68 al Código Civil, y este comprador con boleto, si pagó el 25% del precio, puede hacer valer su derecho frente a la quiebra, ¿no? Le van a tener que escriturar el inmueble. Hay quien sostiene, por ejemplo, que Melmacher de Carlucci dice, bueno, si el comprador con boleto le puede hacer oponible su derecho a toda la quiebra, a toda la masa de acreedores, con mayor razón a un solo acreedor, que es el embargante. Si puede contra todos, también puede contra uno. Y vamos a incluir acá al acreedor hipotecario. Y yo diría que no, porque hago una lectura muy estricta del artículo, pero seguramente otros van a interpretar de manera distinta y un acreedor hipotecario va a ceder frente a un quizás desconocido comprador con un boleto de compraventa. Algunos llevan más lejos todavía esta cuestión de la posesión. Ahora vamos a hablar de la usucapión, ¿no? Alguien adquirió el inmueble después de 20 años de posesión. ¿Ese derecho real es oponible a terceros? Yo entiendo que la regla general es que los derechos reales, para ser oponibles a terceros, tienen que ser inscriptos en el registro. Pero hay quienes piensan, ya está, basta con la posesión durante 20 años para la oponibilidad. La inscripción en el registro es nada más que para el tracto sucesivo, el día que este comprador quiera, adquirente por usucapión, quiera transmitir. Pero ya tiene publicidad con la posesión. Yo esto creo que no debe ser así, y he visto casi todos los juicios de usucapión, después de que el juez dicta sentencia, eso se inscribe en el registro, para que tenga oponibilidad. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Bueno, los voy a mostrar mis pobres. El Código Civil nuevo tiene como novedad una parte general de los derechos reales, que antes no existía y está muy bien, trata en una parte general y en esta parte general nos dice cuáles son los modos de adquirir los derechos reales, ¿no? Y están ahí, el que nos interesa ahora a nosotros es la prescripción. Es uno de los 4 que enumera el Código. En general, porque después hay otros modos de adquirir, cuando el Código trata, por ejemplo, el dominio, hay otros modos como la accesión, pero en general los derechos reales se pueden adquirir por estas 4 vías. La usucapión, prescripción adquisitiva, se la compara con la liberatoria. La doctrina discute, son 2 modos distintos, son 2 caras de la misma moneda, son el mismo instituto. Hay quienes dicen, bueno, la prescripción adquisitiva es para adquirir un derecho real. La prescripción liberatoria es para extinguir
un derecho, porque si transcurre el plazo, el acreedor ya no puede reclamar. Una para adquirir, otra para extinguir. Pero es una distinción relativa, ¿no? Porque si alguien adquiere un derecho real por usucapión, también hay alguien que pierde su derecho real. Con lo cual también en la prescripción adquisitiva alguien pierde su derecho, no solo en la liberatoria. Por eso yo creo que es un mismo instituto, la prescripción, con dos subespecies que tienen sus características propias, pero todo forma parte de lo mismo. Y es cierto, el código regula la prescripción, al final trata tanto la adquisitiva como la liberatoria, pero en la parte general de los derechos reales se refiere solo a la adquisitiva, obviamente, ¿no? Y también se sostiene que es un modo originario. Ustedes saben que por actos entre vivos hay modos derivados y originarios. Sin duda, la usucapión larga, la de 20 años, es un modo originario. La prescripción breve ha generado alguna discusión. Yo entiendo que cuando el justo título emana de una persona que es incapaz, ahí podríamos interpretar que es un modo derivado. Pero cuando emana de alguien que no está legitimado para transmitir, creo que es originario, porque cuando hay un justo título, como ustedes saben, el verdadero titular no intervino en la transmisión. Se transmite el derecho real sin su participación. Es un acto que ahora se llama inoponible, antes le decían inexistente, pero sin duda para mí es un modo originario de adquirir. La prescripción es de orden público. Esto quiere decir que las partes no pueden modificar, no podemos cambiar los plazos que establece el código, y tampoco serían válidos pactos en contra de lo que prevé el código. Si yo no podría pactar con alguien que jamás voy a hacer valer la usucapión, que renuncio a aprovecharme de la usucapión, porque ese pacto no tendría valor. Sí, dice el código, se puede renunciar a la prescripción ya ganada. Hace 15 años que estoy poseyendo un inmueble, esa prescripción que tengo ya computable a mi favor, sí la puedo renunciar, pero no renunciar hacia el futuro. Un requisito esencial para adquirir por usucapión es la posesión. No voy a explicar qué es la posesión, entiendo que ustedes ya lo saben muy bien. En el Código de Vélez, la posesión tenía que ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida. El nuevo código simplificó, dice la posesión tiene que ser ostensible y continua. ¿Qué es ostensible? Bueno, es parecido a público, ¿no? El doctor Alterini dice ostensible es más que público, porque público quería decir que sea conocido por aquel contra quien estaba corriendo la usucapión, es decir, el dueño del inmueble que tenía un poseedor. En cambio, ostensible es algo más, que sea conocida por todos, no solo por aquel contra quien corre la prescripción. Es un modo de pensar coherente porque él siempre sostuvo la tesis contraria de lo que yo contaba hace un rato, que en la hipótesis de conflicto entre la publicidad posesoria y la registral puede triunfar la posesoria. Él fue un gran sostenedor de esa teoría, por eso el que participó en esto, porque el nuevo código, ustedes saben, está basado en el proyecto del año 98, donde él trabajó mucho. Y continua. La continuidad quiere decir que la persona hace actos posesorios de manera repetida, continua en el tiempo. No es necesario estar todo el tiempo haciendo actos posesorios, pero sí que haya cierta continuidad.
Y acá es interesante señalar que hay otra novedad que trae el código, que es que hay una presunción de continuidad. Por ejemplo, si yo pruebo que poseí 5 años y pruebo también que poseí otros 10, estaban 15. Bueno, se va a presumir que también fui poseedor en esos 5 años que están intermedios. Si no se prueba lo contrario, no son presunciones. Pero el código facilita la prueba con este tipo de presunciones. No dice ahora ininterrumpida, porque desapareció del código la que se llamaba interrupción natural. Era un sistema complejo en el código de Vélez, donde si alguien poseía la cosa por más de un año, era interrumpido de manera natural si otro lo privaba de la posesión por más de un año. Si lo privaba 11 meses, no. Pero si alguien era poseedor anual y era privado de la posesión por más de un año, esa posesión que tenía se interrumpía, es decir, se borraba y había que empezar a contar de nuevo. Si durante ese año el despojado no hacía nada, no demandaba, por ejemplo, al que lo despojó. Bueno, eso no está más en el código, esa causal de interrupción desapareció. Entonces surge ahora la duda, ¿tiene que ser ininterrumpida? Hay quien dice que sí, porque supongamos que a mí me despojan, ¿no? Puedo iniciar acciones posesorias y las acciones posesorias prescriben al año. Entonces hay quienes dicen, bueno, si no demando durante el año, pierdo las acciones posesorias, se interrumpió la posesión. Yo no estoy tan seguro de eso porque en el código de Vélez estaba clara esta causal de interrupción y el nuevo código la sacó. Y entonces interpreto que si la sacaron es por algún motivo, no es más una causal de interrupción. De todos modos, si alguien posee durante un tiempo y le quitan la posesión por más de un año y no reclama, va a tener problemas porque su posesión no va a ser continua, porque la continuidad y la ininterrupción están ligadas de alguna manera. La doctrina dice la continuidad depende del propio poseedor, que él haga actos posesorios. La interrupción depende de él o de los demás, que alguien no le haga algo que lo interrumpa, un hecho positivo de otro. Pero de algún modo van de la mano también los dos requisitos. Ahora, tengo algunas dudas que yo las comparto con ustedes. El código de Vélez decía que la posesión tenía que ser pacífica, es decir, no violenta. Ahora no lo dice, solo pide que sea ostensible y continua, no dice pacífica. Entonces, tengo que interpretar que aunque sea violenta, sirve para adquirir por usucapión, porque es un requisito que el código no pide. ¿Cuándo no sería ostensible? Cuando es clandestina. Si el poseedor adquiere la posesión por actos ocultos, por ejemplo, alguien que se introduce en un inmueble de noche, toma precauciones para que no lo vean, no levanta la persiana para que nadie se entere, esa sería una posesión clandestina y no sería apta entonces para la usucapión, porque no sería ostensible. Hasta acá está todo bien, solo que el código tiene un problema, porque es un poco complicado, ¿no? Pero el proyecto del año 98 eliminó la posesión viciosa, con lo cual la posesión viciosa sería apta para adquirir por usucapión. La posesión es viciosa cuando hay violencia, clandestinidad y abuso de confianza. Esto desapareció en el código, en el proyecto del 98. Pero el nuevo código otra vez inserta la posesión viciosa, pero no con los efectos que estaban en el código de Vélez. Entonces uno se pregunta, ¿para qué la pusieron? ¿Para qué sirve la posesión viciosa? Hay un solo artículo, creo que es el 1936, que se refiere a la posesión viciosa,
es que se responde por el caso fortuito. Si yo tengo que restituir un inmueble y fui de mala fe, no respondo del caso fortuito. Pero si fui vicioso, sí. Supongamos que tengo que devolver el inmueble y había un galpón en ese inmueble. Y vino un huracán y destruyó el galpón. Yo restituyo el inmueble y no me hago cargo del galpón porque, mira, si lo hubieras tenido vos, a vos también el huracán te hubiera destruido el galpón. Es lo mismo. Pero si fui vicioso, aún así voy a tener que hacerme cargo del galpón. Voy a tener que pagar el valor. Esta es la única consecuencia que prevé el código para la posesión viciosa. No se refiere en ninguna otra parte. En el código de Vélez estaba la posesión viciosa y era coherente el código, tenía entonces la purga de los vicios. Si alguien era vicioso, en un momento los vicios se purgaban. Muchos interpretaban que al año se purgaba todo y ya dejaba de ser vicioso, entonces no había problema para adquirir por usucapión. Ahora tenemos un código que dice que hay posesión viciosa, pero no hay purga de los vicios. Y solo se refiere a la posesión viciosa en el artículo 1936. Yo tengo que interpretar, porque alguien dijo muy bien, la teoría dice una cosa, la práctica va por otro lado. Y bueno, si alguien está 20 años en un inmueble, con vicios o sin vicios, y yo creo que va a adquirir por usucapión, y la práctica va a superar en este caso la teoría, aún siendo clandestino, creo que en algún momento eso va a pasar al olvido y va a poder adquirir por usucapión. Pero son desajustes que hay en el código que podrían no estar, porque ya que se hizo un código nuevo, podríamos haber pulido todo esto y que quede más claro, ¿no? El que va a adquirir por prescripción larga, el poseedor, puede haber adquirido la posesión de manera muy pacífica y muy correcta, haber recibido el inmueble o la cosa mueble por tradición. Pero también, como vimos, puede haber adquirido por desposesión, que es cuando hay violencia, clandestinidad o abuso de confianza. De cualquier manera, entiendo yo, va a poder adquirir por usucapión. Además hay un artículo, fíjense, me cuesta encontrar a mí con el código. El 1899 dice, no puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. Es decir, que aunque sea de mala fe, no le puedo decir eso. Y bueno, adquirir por violencia, clandestinidad o abuso de confianza son especies de mala fe en definitiva. Entonces me puedo agarrar de este párrafo para decir, no importa que sea de mala fe y de cualquier especie de mala fe igual puede adquirir por usucapión. Prevé el código, igual que antes, la posibilidad de la accesión, es decir, que alguien pueda unir su posesión a la del antecesor. Si se trata de la usucapión breve, dice el código que entre una posesión y otra tiene que haber un vínculo jurídico, que no necesariamente tiene que ser un título suficiente. Cualquier contrato por el cual uno le entrega la posesión a otro sirve para adquirir, para unir. Y si se trata de la prescripción breve, dice, ambas tienen que sí ser de buena fe, ¿no? Para la larga no hay tantos requisitos, pero el código dice que una derive de la otra. Yo aclaro, bueno, no todos son abogados. ¿Qué quiere decir esto? Alguien posee 10 años, ¿no? Y le entrega a otro la posesión. Otro posee, el que lo continúa, otros 10 años. Bueno, lo que prevé el código es que se pueden unir. Yo tengo 10, pero puedo unir mis 10 a los 10 del anterior para alcanzar los 20. Y el código dice que una derive de la otra.
es si puedo unir mi posesión a la del anterior. Y así, yo entiendo, podría ir al anterior del anterior y así sucesivamente. Pero no me puedo saltear una, tienen que estar encadenadas. Al decir que una derive de la otra, yo creo que acá algún vínculo jurídico también va a haber entre un poseedor y otro, porque si no, no diría el código que derive una de la otra. Bueno, y para ser poseedor hay que probar que durante 20 años uno ejerció actos posesorios, como están enumerados en el artículo 1928, que construí, que cultivé, que puse mojones, que alambré, que ocupé, etcétera. No es taxativa la enumeración. Y como les dije antes, con cierta continuidad, ¿no? Nunca es un acto posesorio el pago de impuestos, porque es un acto jurídico, pero después vamos a ver que pagar impuestos es una prueba muy importante en el juicio de usucapión. Otra duda que me genera el código, porque trae presunciones, ¿no? El 1911 se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Ustedes saben que se puede ser poseedor o tenedor. Y el código presume que hay posesión si alguien está en contacto con la cosa. Como Yering, esa era la postura de Yering. Ahora yo me pregunto, porque los jueces toda la vida hemos dicho, si alguien pretende adquirir por usucapión y quitarle al dueño su propiedad, tiene que traer mucha prueba, una prueba muy categórica que durante 20 años ejerció la posesión, porque no le vamos a quitar al otro la propiedad, no es tan sencillo. Los jueces son estrictos en la valoración de la prueba y está bien, me parece. Ahora viene alguien y dice, hace 20 años que estoy en este inmueble y el código dice que se presume, si no hay prueba en contrario, que yo soy poseedor. Y yo me voy a contentar con la presunción. ¿Y qué quiere decir cuando la presunción es iuris tandem, que se invierte la carga de la prueba? Que el otro tiene que probar. Entonces yo, dueño, tendría que probar que mi inquilino es mi inquilino, que no es poseedor. No me parece. Yo creo que esta presunción de posesión, que está muy bien, será para otros casos, pero no para los juicios de usucapión. Incluso hay una ley que regula el proceso de usucapión, la 14.159, que habla de la prueba. Hay que probar que se pagaron impuestos, hay que probar no solo con testigos, trae algunas reglas. Entonces creo que ley especial prevalece sobre ley general, aunque me pueden decir, bueno, pero esta es ley posterior y la otra es ley anterior, y sí, no tengo argumento contra eso, pero me parece también otra vez delicado, por no decir peligroso, que alguien se aproveche de esta presunción para quitarle a otro el inmueble. Sigo pensando, como vienen diciendo los jueces hace mucho, que si alguien pretende esto, cargue con una prueba muy estricta, ¿no? El otro requisito es el tiempo. Tenemos plazos para la prescripción larga u ordinaria, 20 años, que generalmente cuando hay mala fe. Si se trata de justo título y buena fe, para los inmuebles son 10 años, ahora para las cosas muebles, 2. Digo ahora porque en el código anterior eran 3, salvo para las registrables que eran 2. Ahora para las cosas muebles, sean o no registrables, son 2 años. Y hay un caso especial que después vemos de prescripción de mala fe para cosas registrables, cosas muebles, de 10 años. Que es para el caso de los automotores, cuando alguien compró un auto
y después se lo vende a otro, pero nunca lo inscribieron en el registro. Eso es mala fe, porque no inscribir en el registro equivale a mala fe, porque el error de derecho no es excusable. Pero como la situación no es tan grave, porque hubo actos jurídicos, se le compró al titular registral y así sucesivamente se fue transmitiendo el auto, se puede consolidar o regularizar esta situación al cabo de 10 años en lugar de 20. Bueno, otro problema, parece que traigo muchos problemas. ¿Cómo contamos los 20 años? En principio es fácil. Alguien comienza a poseer hoy, dentro de 20 años, ya está, puede reclamar y adquirir por usucapión. Pero no es tan fácil. Artículo 1898, segundo párrafo. Fíjense, si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Interesante, porque yo antes defendí la publicidad registral en contra de la posesión. Ahora el código, acá un poco se contradice, porque me dice, no voy a contar desde que es poseedor. Dice el plazo, me perdí, se computa a partir de la registración del justo título. Entonces yo poseo una cosa tengo justo título y posesión. Y empiezo a contar desde que inscribo en el registro. Y a lo mejor poseo desde hace 5 años. Obviamente cuando se otorga el título, como todo buen escribano, ese título se va a inscribir en el registro. Inscripción, que ustedes saben mejor que yo, por el sistema de prioridad registral, etcétera, etcétera, se retrotrae a la fecha del título, si se inscribe dentro de los 45 días. Y ahora me dice que se computa desde el registro. Pero no hay un solo artículo en el código, hay otros. Y el 1903 dice, se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si esta es constitutiva. Ahora me dice que se presume que se inicia desde la fecha del justo título. Y tengo el 1914. Si media título, se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él se indica. ¿Qué hago con todas estas normas? Yo digo, puede o no haber título, ¿no? Se puede adquirir por usucapión sin título, ahí no hay duda, se va a contar el plazo desde que se pruebe que comenzó la posesión, no hay otra posibilidad. Supongamos que hay título. Yo interpreto que se presume que se posee desde la fecha del título, como dice el código. Pero dice, salvo prueba en contrario. Y sí que se podría probar que se posee desde antes o después. A veces hay título, pero la posesión la recibimos después. A veces poseemos desde antes. Ya esto es cuestión de prueba. Si no hay ninguna prueba en contrario, se computa desde la fecha del título, me parece. Ahora, ¿qué hago con esta norma que me dice que se computa desde la inscripción en el registro? Yo lo que hago es armonizarla con el 1903 que dice la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva. Creo que eso vale entonces únicamente para los casos de registración constitutiva. El caso de los automotores, que también se pueden adquirir si fueron robados o perdidos, con buena fe a los 2 años.
Ahí voy a computar entonces, aunque haya posesión anterior, desde la fecha de inscripción en el registro, los 2 años, para armonizar todo el sistema, porque trato de hacer jugar a todas las normas. Pero no me parece coherente que en el caso de un inmueble se compute la posesión desde la inscripción en el registro. Además, la posesión, en teoría, no es registral. Lo que ingresa al registro, como acá se dijo mucho, es el acto jurídico, ¿no? Bueno, para la prescripción breve, como ustedes saben, se necesita justo título y buena fe. Son 2 requisitos, pero claro, si no hay justo título, no hay nunca buena fe. Si hay justo título, puede o no haber buena fe. Esto dependerá de si el adquirente estaba convencido o no de que estaba adquiriendo legítimamente, si fue diligente, es decir, se hizo el estudio de títulos, si era una cosa registrable, verificó físicamente que coincidan los datos del motor, del chasis. Así que no siempre el justo título va a estar acompañado de la buena fe. Buena fe que también se presume. Quiere decir que si alguien alega la mala fe, tiene que demostrarlo, salvo casos excepcionales que trae el código donde se presume la mala fe. Yo les hablé al principio del boleto de compraventa, ¿no? Y el código habla de que el titular de un boleto de compraventa, para vencer a otros, tiene que ser de buena fe. Yo hasta me animo a poner en duda la buena fe, porque la buena fe es estar convencido de que se adquiere de manera legítima, sin duda, hay que estar persuadido. ¿Y qué me dice la ley? Que adquiero el derecho real con título suficiente y tradición. Si yo adquiero con un boleto de compraventa, no puedo estar convencido de que adquirí el derecho real, porque es un error de derecho, inexcusable. Y si hay error de derecho, no hay buena fe. Entonces, yo no sé si es realmente de buena fe el poseedor con boleto de compraventa. Que se merece todo el respeto y la protección, no tengo nada contra los boletos de compraventa, pero cuando hay conflictos con otros, la cosa se complica. De todos modos, el código dice que es de buena fe. Quiere decir que si alguien adquiere con un boleto de compraventa, aunque no esté convencido de que adquirió el derecho real, será de buena fe y eso tendrá algunas consecuencias con respecto a los frutos percibidos, gastos, mejoras, pero no más que eso, porque no adquirió el derecho real, ¿no? Vamos a ver en cada derecho o en algunos derechos reales cómo puede jugar la usucapión. En el caso del dominio fiduciario es incompatible la prescripción larga, porque tiene que haber un contrato, etcétera, etcétera. Solo sería posible en el caso de dominio fiduciario la prescripción breve. Es decir, que el fiduciario haya adquirido de un incapaz o de quien no estaba legitimado para transmitir. La prescripción breve, al cabo de 10 años, podría consolidar. Yo dije consolidar y sigo pensando que la prescripción breve consolida. Es la opinión, la vieja opinión de Allende y de muchos autores. Cuando yo adquiero de quien no está legitimado con justo título, ya adquirí el derecho real, si tengo también la tradición. Se inscribe el título en el registro y soy dueño para todo el mundo. Tengo un solo problema, que es el dueño anterior, cuyo inmueble fue transmitido sin su participación, que es el único que me puede demandar.
y frente a él necesito los 10 años, porque después de 10 años le opongo la prescripción breve, ya no me puede demandar. Pero soy titular del derecho real. Lo que hace la prescripción breve es consolidar. Pero aclaro esto porque no todos los autores piensan así, hay quienes piensan diferente, piensan que al cabo de 10 años se adquiere el derecho real frente a todos. Yo creo que no, que el derecho ya está adquirido y a los 10 años se consolida, se sanea. Hay una norma por ahí perdida que es la abulsión, cuando el curso de las aguas va desprendiendo materiales de una ribera y la lleva a la orilla del otro vecino. Estos materiales están ahí flotando. El dueño del otro terreno puede adquirirlos por lo que se llama abulsión, pero no puede decirle al otro dueño, vení a buscar esto, retirá lo que me molesta. Eso no lo puede hacer. Ahora, el dueño de esos materiales los puede reivindicar, pero dice el código que a los 6 meses el dueño de la ribera que está enfrente, delante suyo me cuesta hablar de riberas, ¿sí? Pero ustedes me entienden. Bueno, los adquiere por prescripción adquisitiva, un caso raro de prescripción adquisitiva de 6 meses, ¿no? Puede haber prescripción también en el condominio, tanto breve como larga. Puede ocurrir, ustedes saben que los condóminos tienen que compartir la posesión, son coposeedores. Puede ocurrir que un condómino excluya a los otros y posea de manera exclusiva, lo que se llama interversión de título. Bueno, al cabo de 20 años podría adquirir la porción de los otros condóminos y convertirse en dueño único de ese inmueble o de esa cosa. Y hasta podría haber variantes, que adquiera la porción de uno y no de otro, según cómo se... A lo mejor uno de los condóminos lo demanda, con lo cual interrumpe la prescripción a favor de él, pero sigue corriendo en perjuicio del otro. En propiedad horizontal también puede jugar la prescripción. Podemos adquirir este cubo de aire, como explicó el ingeniero, al cabo de 20 años de posesión, no hay ninguna duda de esto. Si son más de uno, podrán adquirir la copropiedad horizontal sin ningún problema. La duda es, ¿se pueden adquirir partes comunes por prescripción? En principio no. Hay un reglamento, todos tenemos que someternos, estamos sometidos a ese reglamento, compartimos el uso de las partes comunes. Pero ha pasado, ¿eh? Hay algún caso en la jurisprudencia, un señor, vieron que está la puerta de entrada al departamento, un pasillo, y este extendió su puerta al hall común, alargó su departamento, invadió una parte común y después de 20 años reclamó la adquisición por usucapión y los jueces le dijeron que sí, con lo cual adquirió una parte común. Después hay un caso al revés, he visto en la jurisprudencia, que había un patio que era propio, de una unidad funcional, y había un baño en ese patio. Y todos le usaban el baño. Y después de 20 años, el consorcio reclamó haber adquirido ese baño por usucapión, con lo cual de parte privativa pasó a convertirse en parte común por efecto de la usucapión. Son casos muy raros, ¿no? Y me imagino los líos que van a tener con los planos, pero esa es la teoría y la práctica, vamos. Yo hago más teoría. Dice el código que el derecho de superficie solo se puede adquirir por prescripción breve. Está bien. Si el derecho fue constituido por quien no estaba legitimado, otra vez interpreto que al cabo de 10 años se sanea el título.
Ahora, ¿por qué no por prescripción larga? No entiendo. Hay un artículo, el 2565, que está al final, que dice que se pueden adquirir por prescripción larga todos los derechos reales principales. Los únicos que no se pueden adquirir por prescripción son los accesorios, la hipoteca, la prenda y anticresis. Pero acá tenemos una norma que excluye para el derecho de superficie la prescripción larga. Bueno, creo que no va a ser posible porque lo dice el código, pero no entiendo el porqué de la solución. Usufructo, uso y habitación también se pueden adquirir por prescripción. Estos derechos, también el derecho de superficie, se pueden extinguir por el no uso, tienen esta particularidad, que no es, pero se podría parecer a la prescripción liberatoria. No es lo mismo, pero lo cierto es que el no uso por un tiempo los extingue. ¿Se puede adquirir una servidumbre? Bueno, para adquirir por usucapión se necesita la posesión. La servidumbre es un derecho real que no se ejerce por la posesión, al igual que la hipoteca. Ahora, el artículo 2565 dice se pueden adquirir todos los derechos reales principales y la servidumbre es un derecho real principal. En el Código de Vélez se podía adquirir una servidumbre por prescripción si era continua y aparente. En el actual código desapareció esta clasificación de las servidumbres en continuas y aparentes. Entonces surge la duda. Yo interpreto que sí es posible porque me baso en el artículo, nunca encuentro. El 1892, en el antepenúltimo párrafo, dice: el primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva. Quiere decir, en la servidumbre positiva no hay posesión, pero el código la equipara con el primer uso. La servidumbre de paso, si yo paso, hago uso de la servidumbre, eso equivaldría de alguna manera, aunque no es lo mismo, a una posesión. Entonces la conclusión que yo puedo sacar es que no se puede adquirir por prescripción la servidumbre negativa, pero sí la positiva, porque ahí hay un uso, que no lo hay en la negativa. Si tengo una servidumbre de vista, bueno, ahí no se... no la tengo, perdón. Si tengo una buena vista, no puedo adquirir una servidumbre de vista por usucapión. Pero sí podría una de paso, ¿no? En mi opinión. Tiempo compartido. En teoría sí, porque se pueden adquirir por prescripción los derechos reales principales. Creo que esto no lo vamos a ver nunca en la práctica, solo teoría. Porque no creo que haya derecho real de tiempo compartido. No creo que ninguna empresa que se dedica a tiempo compartido se someta al régimen de los derechos reales. Y además no me imagino que alguien que tiene una semana en un hotel vaya durante 20 años, use la semana sin ningún derecho. Pero quizás la breve. Pero siempre que salgamos de los derechos personales, cosa que no creo que ocurra. ¿Y la sepultura? ¿Y por qué no? No, ustedes se ríen, pero hay muchos casos de usucapión de sepulcros en los cementerios públicos. Además, en La Recoleta creo que eso puede valer más que un departamento. Muy interesante.
Los jueces han admitido la prescripción. A ver, los cementerios públicos pertenecen al dominio público y los bienes del dominio público son imprescriptibles. Pero sin embargo hay un viejo fallo plenario de la Cámara Civil que se llama Viana, del año 1942, que dice que es posible adquirir estos espacios por prescripción. En realidad lo que se adquiere no es un derecho real como está en el Código Civil, porque eso es imposible porque es un bien del dominio público. Lo que se adquiere es un derecho administrativo a usar ese espacio y para eso la jurisprudencia exige actos posesorios, hay que probar actos posesorios. Cultivar, no. Bueno, pero el acto posesorio por excelencia es inhumar cadáveres. Si llevamos el cadáver de la tía y después el de la abuela durante 20 años y lo atendemos, podemos reclamar la adquisición por usucapión. Han dicho en un fallo que llevar flores no alcanza. Tiene que haber algo más. Ahora, ustedes saben que en el nuevo código tenemos un nuevo derecho real. El código enumera en el artículo 1887 a los derechos reales y en el inciso F dice el cementerio privado. Mal. El cementerio privado es dominio de la empresa que lo está explotando. En realidad el derecho real que yo interpreto es el derecho de sepultura, el que los usuarios van adquiriendo en este cementerio privado cuyo dominio o condominio le pertenece a una persona jurídica. Y la verdad que es una parte que está muy mal regulada en el código. Y hay un artículo, no me pregunten el número, que dice se aplican las normas de los derechos reales y no dice cuáles. Y de ahí empiezan todas mis dudas, ¿no? Yo dudo que esto también lo veamos. Creo que la mayoría de los cementerios privados seguirán funcionando como derechos personales, no como derechos reales. En mi interpretación, porque no creo que sea obligatorio someterse al régimen del derecho real. ¿Por qué? Porque en el caso de los conjuntos inmobiliarios, hay un artículo que dice que están obligados a someterse al régimen de propiedad horizontal. Los obliga, creo que es el 2076, ¿no? O por ahí. No hay ninguna norma que diga que ni el tiempo compartido ni los cementerios se tienen que sí o sí someter a este régimen. Por lo que sospecho que será optativo, me parece, porque no estoy seguro de lo que digo, pero creo que es así. Ahora, si un cementerio privado se somete al régimen del derecho real, hace la afectación, se inscribe en el registro y todo lo que hay que hacer, y creo que sería posible adquirir una sepultura por usucapión. Si alguien consigue entrar sin derecho al cementerio privado, inhuma cadáveres durante el tiempo que exige la ley, creo que será factible. Difícil que ocurra, pero no lo descarto como posibilidad. En la hipoteca nos queda, obviamente es imposible la prescripción larga, no se ejerce por la posesión, pero yo tampoco descartaría la prescripción breve. Si fue constituida la hipoteca por quien no tenía derecho no estaba legitimado para constituirla, y hay un justo título y hay un acreedor hipotecario de buena fe, yo creo que a los 10 años podría sanearse. No incluyo a anticresis en esto porque en el nuevo código el derecho de anticresis tiene un plazo de duración muy breve, con lo cual no llega a los 10 años. Tenemos este caso especial también, el de las donaciones inoficiosas, que
tanto trabajo le da a los escribanos, ¿no? Yo escribí un artículo que se publicó en la revista del notariado, porque hay quienes interpretan que es un plazo de caducidad, de prescripción liberatoria. Yo entiendo que es un caso de prescripción adquisitiva, porque lo dice el propio artículo, dice, así se llama, prescripción adquisitiva. Si alguien posee la cosa donada durante 10 años, y fíjense, computados desde la adquisición de la posesión. No dice desde el título ni desde que se registró, desde la adquisición de la posesión, porque vieron las incoherencias que tenemos en el código entre las distintas normas, ¿no? Al margen de la bondad o no de la solución, a mí personalmente no me desagrada. Sí me desagrada que se haya complicado la situación de los herederos forzosos, aunque yo interpreto que a las donaciones ocurridas antes de este nuevo código no nos afectaría esa situación, pero sí que les podría computar este plazo de 10 años. Si el código se sancionó en el 2015 y alguien posee la cosa donada desde el 2008, en el 2018 podría invocar los 10 años. Y pienso también que es un plazo de prescripción adquisitiva, no solo porque lo dice el artículo, sino, fíjense que remite al 1901. Y el artículo 1901 trata la accesión de posesiones, es decir, que se pueden unir dos posesiones distintas. Si un donatario posee la cosa 5 años y luego se la transmite a otro donatario por otros 5, al cabo de 10 el último puede sumar la posesión del antecesor. Esto es lo que resultaría de aplicar el artículo 1901. Otra mención a la prescripción adquisitiva está en este artículo 1050 para el caso de evicción, ¿no? Y sí que la prescripción adquisitiva liberaría de responsabilidad por alguna irregularidad al transmitente. Si el adquirente posee la cosa durante el tiempo que pide la ley, ya como contra esa usucapión no se le puede invocar defectos del título, tiene sentido este artículo. Yo sigo y ustedes me dicen cuando se me acaba el plazo. La prescripción se puede suspender. No voy a explicar todo esto porque andamos con poco tiempo. ¿Qué es la suspensión? El plazo está transcurriendo. Si hay una causal de suspensión, se deja de computar. Cuando desaparece la causal, se sigue computando el plazo. Por ejemplo, el matrimonio. El código no quiere que los cónyuges se peleen. Entonces, si yo estoy poseyendo un inmueble para adquirirlo por usucapión y me caso con la dueña de ese inmueble, mientras dure el matrimonio no se computa el plazo, porque si no mi esposa me tendría que demandar y eso sería incómodo. Si un día nos divorciamos y yo digo, o nos separamos de hecho, también yo lo incluyo, se seguirá entonces computando el plazo y podré llegar a los 20 años. En teoría, no sé tampoco si en la práctica va a pasar. La esposa lo mata antes, ¿no? También puede ocurrir, sí. Pero soy hombre, ¿qué quiere? ¿Y qué es la interrupción? La interrupción, sí, el plazo está corriendo. Si se produce una causal, se borra, se pierde todo el plazo que transcurrió. Si un día desaparece la causal, hay que empezar a contar de nuevo. Antes vimos que se suspendía, no se perdía el plazo que había transcurrido. Ahora directamente se pierde cuando hay interrupción. Tanto la interrupción como la suspensión son de efecto relativo. Solo aprovechan aquel que
se beneficia con la causal. Por ejemplo, en el caso del condominio, si hay dos condóminos y los despojo y uno me interrumpe, la interrupción solo produce efectos respecto de él, no respecto del otro condómino. También hay novedades, como las había en el caso de suspensión. Si quieren se las marco. En el código anterior se suspendía por constitución en mora. Esa causal desapareció. Ahora sí tenemos la interpelación fehaciente. Un telegrama, un acta notarial, lo interpelo. Y está bien porque puede haber interpelación sin constitución en mora, porque a lo mejor la persona ya estaba en mora. La mora a veces es automática. En el código anterior, el plazo de suspensión era de 1 año por la constitución en mora, ahora es por 6 meses. El pedido de mediación, ya lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ignoro en Santa Fe si es obligatorio, y en cada provincia, bueno, las ciudades, en las provincias o ciudades donde es obligatorio, la mediación, el inicio del proceso de mediación suspende la prescripción. Entre cónyuges ya existía, pero ahora el código, de manera coherente, agrega la suspensión entre convivientes mientras dure la unión, ¿no? Y las restantes causales son parecidas a las que estaban antes. Y en el caso de la interrupción, desaparece, como les dije antes, la interrupción natural, que es cuando se lo privaba al poseedor durante 1 año de la cosa. Eso ya no está más. Las 3 causales son el reconocimiento, la solicitud de arbitraje y la petición judicial. Yo les dije al principio, no se puede renunciar a la prescripción, solo a la que ya se ganó, la que ya transcurrió, pero no a la futura. El reconocimiento es un poco parecido, porque si yo estoy poseyendo con el fin de adquirir por prescripción, pero un día reconozco el derecho del otro, voy a ver al dueño y le digo, sí, yo sé que es tu casa y te voy a pagar un canon por estar usando tu casa. Ahí interrumpo la prescripción, porque no soy poseedor. Si reconozco el derecho del otro, soy tenedor, y la tenencia no sirve para la prescripción. Pero en alguna manera se parece a la renuncia, ¿no? Y hay novedades en lo que se llama la petición judicial. El arbitraje es ajeno a la usucapiores, pero otros supuestos. En el Código de Vélez se interrumpía la prescripción que estaba corriendo por demanda. El caso típico es que el dueño del inmueble demande por reivindicación al poseedor. Ahora no dice demanda, el código dice petición judicial. Está bien, porque lo que al código le interesa es que la persona demuestre que quiere mantener vivo su derecho. Y a veces no es estrictamente una demanda. Inicio, por ejemplo, una medida cautelar. No es una demanda en sentido estricto, pero es una petición judicial que tiende a mantener vivo mi derecho. Se discutió si la demanda de desalojo interrumpía o no. Yo interpreto que sí y creo que la nueva redacción del código avala esta interpretación. Quizás me equivoqué, debí iniciar la acción reivindicatoria, pero inicié el desalojo. De todos modos voy a interrumpir porque es una petición judicial que demuestra que quiero mantener vivo mi derecho. La petición, generalmente la demanda, interrumpe, dice el código, aunque sea defectuosa, aunque yo la inicie ante un juez incompetente, aun cuando la inicie dentro del plazo de gracia, que esta también era una vieja discusión. Hoy vence el plazo de 20 años, tengo que demandar hoy porque ya mañana es tarde. El poseedor me va a decir que adquirió por usucapión.
Ahora, en muchos lugares, en muchas provincias y también en el ámbito nacional, el Código Procesal dice que si presentamos la demanda dentro de las 2 primeras horas del día siguiente, se tiene como presentado el día anterior. Puedo sumar las 2 horas del día siguiente. Y se discutía si esto se podía hacer o no para interrumpir la prescripción. Algunos decían que no puede el Código Procesal alterar una ley nacional, que eso era inconstitucional. Ahora se acabó la discusión porque el Código lo dice de manera expresa. Se puede utilizar ese plazo de gracia. Podría interrumpir una demanda contra el tenedor, porque lo que interesa es que haya una petición judicial que demuestre que quiero mantener vivo el derecho. Y además el Código trae una novedad, hay una norma expresa que dice que la acción reivindicatoria se puede dirigir contra el poseedor o tenedor, así que con mayor razón la demanda contra el tenedor interrumpe. ¿Por qué? Porque alguien posee el inmueble para adquirirlo por usucapión y a lo mejor se lo alquiló a otro ese inmueble, hay un tenedor. Y yo voy a demandar y yo no sé en qué situación está cada uno. Yo veo que hay alguien ocupando el inmueble y lo demando, y a lo mejor es el tenedor, no demandé al poseedor. De todas maneras, yo interpreto que voy a interrumpir. Y este efecto interruptivo que provoca la petición judicial se puede perder si caduca el juicio, si se produce la caducidad de instancia, que este es un tema que preocupa mucho a los abogados, porque estoy en el año 19, inicio el juicio, interrumpo. Quiere decir que el poseedor no sumó los 20 años, porque le interrumpí. Pero después de un año de juicio se declara la caducidad de instancia. Pierdo el efecto interruptivo. Quiere decir que los 19 que ya tenía el poseedor, más el año que transcurrió, tiene los 20, se cumplió el plazo de usucapión. Y ya no lo puedo demandar. Estos son supuestos que generan demandas de mala praxis contra los abogados. Por haber permitido la caducidad de instancia, ya no se puede iniciar la demanda de nuevo, y el serio perjuicio que esto genera, ¿no? Y la otra posibilidad de que se pierda el efecto interruptivo es si desisto. Tiene que ser el desistimiento de la acción. Obviamente, porque si desisto del derecho, hay un reconocimiento todavía más fuerte en favor del otro. Pero si desisto de la acción, podría volver a demandar, pero hay que ver si se cumple o no en el interín el plazo. Hay un tema que lo pasé muy rápido, pero también está controvertido. Hay que ir a mediación en las provincias donde tengan regulada la mediación obligatoria. Y mientras dure la mediación, como les dije, se suspende el plazo que está corriendo. La duda es, ¿se puede arreglar en la mediación? ¿Puede haber un convenio? Ustedes saben para qué es la mediación. Para que antes de un juicio las partes intenten conciliar. A lo mejor llegan a un acuerdo que evita el juicio. ¿Puede ser esto hecho en una pretensión de usucapión? Hay quienes dicen que no. Dicen, no, la prescripción es de orden público, es irrenunciable, entonces no se puede pactar esto. Yo creo que se podría, ¿por qué no? Si yo puedo donar mi casa y regalársela a cualquiera, puedo abandonarla para que sea propiedad del Estado, ¿por qué no en una mediación no puedo conciliar? A lo mejor yo veo que hay una persona que hace 20 años que está poseyendo y me va a ganar el juicio. Y digo, y si me gana el juicio me tengo que pagar costas, voy a tener más gastos. A lo mejor me conviene arreglar en la mediación. Y a lo mejor hasta negocio bien y le saco unos pesos en la mediación. ¿Por qué no? Yo no veo ningún obstáculo. Si puedo hacer cosas peores con el inmueble, ¿por qué no llegar a un arreglo?
Y podría darse el caso inverso. A lo mejor el poseedor no está tan fuerte, no está tan seguro de cómo le va a ir en un juicio. Y yo no quiero estar, vieron lo rápido que son los juicios, 5 o 6 años de litigio. Quiero recuperar la propiedad, la necesito. Y le digo, mira, te doy unos pesos y me dejas el inmueble y terminamos con esto. Y el otro también se va contento. ¿Por qué no? Si esta es la vida, es la práctica de la que se hablaba hace un rato. Vamos a decir que el orden público, no, dejemos que la gente pueda arreglar sus cosas. Es mucho más conveniente y se van a ir los dos más contentos que después de varios años de juicio. También se puede dispensar la prescripción cumplida, ¿no? Acá no se suspendió la prescripción, siguió corriendo, pero cuando se cumplió la prescripción, el interesado tenía un impedimento de hecho que le impidió demandar. El código habla de impedimento, dificultades de hecho o maniobras dolosas. Yo creo que también podrían jugar los impedimentos de derecho. Hace 19 años y 11 meses que alguien posee mi casa. Me queda un mes para demandar porque la pierdo. Y me secuestran. 2 meses me secuestran. No puedo demandar. Una dificultad de hecho, ¿no? No es solo teoría. Ha habido casos de gente que se tuvo que ir del país y después invocó esta norma. Puede pasar. Aunque una vez tuve un caso, una mujer me dijo, estuve con depresión, no podía demandar. Interpretamos que no, que tiene que ser algo que realmente impida una demanda y aunque alguien esté deprimido, le puede dar un poder a un abogado. Pero puede haber dificultades de hecho graves que a alguien le impidan demandar. Si la persona entonces, cuando desaparece la dificultad, cuando a los 2 meses me liberan los secuestradores, inicio la demanda dentro de los 6 meses, el juez, ¿qué puede hacer? Puede dispensarme de la prescripción que se cumplió. Es decir, la prescripción corrió, no se suspendió ni se interrumpió, pero el juez me puede perdonar, dispensar esa prescripción si yo demando dentro de los 6 meses. La novedad es que en el Código de Vélez eran 3 meses y ahora son 6. En el caso de los incapaces, la prescripción también corre, pero si no tenían representante, cuando lo tienen o cuando cesan la incapacidad, deberían demandar dentro de los 6 meses. Voy a ir a lo más importante, porque si no me van a echar, ¿no? Bueno, la prescripción no la puede declarar el juez de oficio. A diferencia de la caducidad, alguien la tiene que hacer valer por vía de acción o de excepción. Excepción. El caso típico para mí es la prescripción breve. Si tengo justo título y buena fe y me demandan y ya transcurrieron los 10 años, o en el caso de una donación, si quieren, ya hace 10 años que el poseedor tiene la cosa donada, yo como excepción opongo la prescripción. Ahora, si alguien quiere adquirir una cosa por prescripción, no le queda más remedio que iniciar un juicio por vía de acción. Hay una ley que es la 14.159, ustedes la conocen, dicen que el proceso es contradictorio. Tengo que demandar al titular del derecho real. ¿Cómo sé quién es? Y bueno, voy al registro, pido el informe. Ese informe lo tengo que presentar en el juicio, para que el juez vea que estoy demandando al que figura como titular. Quizás vimos, no es el titular, a veces la realidad registral no coincide con la otra. Pero bueno, voy a demandar a quien figura inscripto como titular.
Y acá no digo nada porque hay expertos, tengo que presentar también un plano de mensura para que el juez sepa cuál es la cosa que yo pretendo adquirir por usucapión. Sí les cuento que en algún caso alguien no presentó este plano y de todos modos se hizo lugar a la demanda de usucapión, porque el juez interpretó que se sabía con exactitud cuál era la cosa que se estaba demandando. Porque también se habla de la realidad, de la teoría y de la práctica. Y a veces, con muy buen criterio, los jueces dicen, bueno, hay que ver la verdad objetiva, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Si este es el inmueble, bueno, no trajo el plano, pero sería un exceso de rigor formal, a veces pedirle cosas a alguien cuando la verdad está a la vista, todos sabemos de lo que estamos hablando. Sé que hay jueces más burocráticos también. Una novedad muy interesante y que confirma cosas que yo pensaba al principio, es que cuando se presenta la demanda, el juez de oficio, sin que se lo pidan, va a disponer que se inscriba la medida cautelar. Se va a anotar en el registro, por ejemplo, se me ocurre la anotación de litis, con lo cual todos saben ahora que hay un juicio de usucapión en trámite. Quiere decir que si el dueño de ese inmueble lo quiere vender o lo quiere hipotecar, ya todos están advertidos del juicio de usucapión. Lo que confirma algo que yo pienso, no es la publicidad posesoria, sino la registral. Por algo el código ahora pide esta medida cautelar, ¿no? Hay que probar, porque yo les dije antes, no se presume acá la posesión, hay que probar. Dice la ley que no basta con la prueba de testigos. No dice que no sirva, dice que no es suficiente la prueba de testigos. ¿Por qué? Y se imaginan, porque voy a buscar a mis amigos y los llevo ese día como testigos que van a decir que sí, que hace 20 años que estoy ahí, que construí, que arreglé, que alambré. Entonces, los testigos sirven, pero como hay alguna sospecha, el código, la ley pide más, no se contenta solo con la prueba de testigos. Entonces yo tendría que probar, por ejemplo, que hice una construcción, puedo tener comprobantes de que pagué los arreglos, puede haber una inspección ocular, podré probar que planté árboles. Bueno, hay muchas maneras de probar. Y también dice el código que es muy importante probar el pago de impuestos. Obviamente, como dice la jurisprudencia, no puedo ir el día anterior y pagar 20 años juntos, sino que tengo que probar que más o menos durante los 20 años lo fui pagando. No con exactitud, pero al menos con alguna continuidad. Y tampoco es necesario que las boletas de impuestos estén a mi nombre, no lo están, pero no importa. Yo agregaría, la ley no lo dice y obviamente en esa época no lo previó, que también es muy importante probar que se pagan las expensas. Sería una muy buena prueba. Si alguien posee un departamento en propiedad horizontal y mes a mes paga las expensas, sería una prueba muy interesante de lo que llamamos el animus domini. Incluso les diría, en el nuevo código hay una norma, que no me acuerdo el artículo, que dice que están obligados a pagar las expensas, entre otros, dice, poseedores por cualquier título. Por cualquier título, hasta quiere decir que un simple poseedor puede pagar las expensas. Yo no sé si nadie las paga, si el consorcio va a demandar a un intruso, eso no me parece. Pero si hay un poseedor y durante el tiempo requerido las paga, me parece muy bien. Y el consorcio va a estar contento. Y la realidad es esa, la va a aceptar. Y tuve un caso, me acuerdo, muy breve, lo cuento. Una persona, una mujer entra en una congregación religiosa. Y cuando entra en la congregación religiosa, le hacen firmar un testamento, que el día que muera, todos sus bienes pasan a la congregación religiosa. Y ahí se hace amiga de otra mujer que también había ingresado en la congregación, pero la amiga decide irse.
no quiere seguir con esta vocación y no tenía dónde vivir. Entonces la otra le dice, bueno, yo tengo un departamento, anda a vivir a mi departamento. Y esta se instaló en el departamento durante muchos años. Pagó las expensas, fue a la asamblea, se comportaba como la dueña del departamento. Un día la testadora muere y entonces la congregación religiosa pretende este departamento y la poseedora dice, no, un momentito, yo poseo desde hace más de 20 años. Y se presentó el conflicto entre las dos y le dimos la razón a la poseedora porque realmente probó que durante 20 años o más se comportó como si fuera la dueña del inmueble. Y tuvimos muy en cuenta que pagaba las expensas y que iba a la asamblea. Otra novedad es que dice ahora el código que la sentencia tiene que fijar la fecha en que se considera adquirido el inmueble. Y hay otra novedad que me parece, yo estoy muy de acuerdo, ha recibido críticas, pero yo la defiendo, porque dice que la sentencia no tiene efecto retroactivo. Y está bien, no lo tiene. Porque antes algunos autores sostenían que una vez que el juez dictaba la sentencia de usucapión, se retrotraía 20 años para atrás, o a la fecha, digo 20, pueden ser 30, 40, según, a la fecha en que había comenzado la posesión. Y eso es un error. Que la adquisición sea originaria no quiere decir que sea retroactiva. Hace muchos años escribimos un artículo con Mariani de Vidal y Alicia Goldenberg donde explicábamos esto. Yo poseo durante 20 años un inmueble, ¿no? Sin ningún derecho. Mi vecino es titular de una servidumbre de paso y yo poseo el inmueble, pero mi vecino durante esos 20 años pasó, yo lo dejé pasar. Al cabo de 20 años inicio el juicio de usucapión. El juez me da la razón, soy el nuevo dueño del inmueble. No es retroactivo, porque la servidumbre no se extingue, subsiste la servidumbre. Si fuera retroactivo, como pensaba Salvat, borra todo para atrás, se extinguiría la servidumbre. Y sin embargo la servidumbre no tiene por qué extinguirse. Por eso nosotros nos decíamos, hay que ver caso por caso. Puede extinguirse un usufructo por el no uso, puede ser porque es incompatible con la posesión, pero la servidumbre no. O una hipoteca quizás tampoco, depende. Por eso no podíamos fijar esa regla. Y ahora el código confirma este criterio, no es retroactiva la sentencia y sí lo dice para la prescripción breve. Ahí sí es retroactiva porque, como yo les dije antes, y es lo que pienso, el que adquiere con justo título es dueño desde el día del título o desde el día que reunió los requisitos. Por eso ahí sí, él puede vender el inmueble, puede gravarlo con hipoteca, con servidumbre, con usufructo, nadie lo va a cuestionar. Por eso, al cabo de 10 años, todo se consolida y me parece bien de manera retroactiva. Bueno, creo que me he excedido un poco en el tiempo. Sí. Yo les agradezco mucho la paciencia y si quieren preguntarme algo, estoy a disposición de ustedes. Gracias.